Buen día. A continuación les presento el trabajo realizado por una servidora, Diana Angélica Carrillo Gutiérrez, para obtener la tesis profesional que lleva por título Evaluación del efecto inhibitorio que inducen extractos de moringa oleífera en procesos de senescencia vegetal, la cual estuvo bajo la asesoría del doctor en ciencias José Fernando Cobian Ares. La presentación constará de una breve introducción, marco teórico, generalidades del proyecto como la justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos para seguir con los materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y finalmente recomendaciones. Las fitohormonas son compuestos orgánicos sintetizados en una parte de la planta y se transportan a otra parte de la misma, en donde las concentraciones bajas o altas de estas causan respuestas fisiológicas. Hasta hace algunos años se pensaba que únicamente 5 fitohormonas eran las responsables de regular el crecimiento vegetal, siendo estas las auxinas, gibrelinas, citocininas, etileno y ácido abscísico. No obstante, surgieron evidencias de que existían otras como los brasinoesteroides, que influyen ampliamente en los efectos morfológicos del desarrollo vegetal. Entre los componentes de la moringa oleífera se reporta la presencia de altas concentraciones de proteínas y aminoácidos, así como un regulador fisiológico del grupo de las citocininas, de manera más específica la ceatina, cuya función, de acuerdo a trabajos previos en distintos modelos, es la de regenerar tejidos, los cuales son fundamentales en las diferentes etapas fenológicas de un vegetal. En la siguiente tabla se observa un resumen de lo reportado para la función de cada fitohormona previamente mencionada, así como su localización que tiene en la planta. Las auxinas se encuentran en hojas jóvenes y meristemos de las yemas apicales, y entre sus funciones se encuentran la elongación celular, el retraso de la senescencia de las hojas y la abscisión de hojas y frutos, así como inducir la formación de raíces adventicias en esquejes y estacas. Las giberelinas se encuentran en los embriones, hojas jóvenes y meristemos de yemas apicales y raíces. Sus funciones principales consisten en inducir la germinación de semillas, el crecimiento del tallo y la floración, así como retardar la maduración del fruto y la senescencia de las hojas. Las citocininas, que fueron las fitohormonas de interés para este trabajo, se encuentran en los ápices de las raíces, semillas, frutos y hojas. Entre sus funciones se encuentra la estimulación de la división celular y el retraso de la senescencia de las flores, hojas y frutos. Sin embargo, esto se abordará más adelante. De acuerdo a su origen, existen dos tipos de citocininas, naturales y artificiales. Las naturales son todas aquellas que la planta genera, mientras que las artificiales son sintetizadas por el hombre. Es probable que existan una gran cantidad de citocininas naturales, aunque hasta la fecha solo se han podido aislar e identificar unas pocas. Independientemente del tipo que sean, todas se derivan de la adenina y poseen una cadena lateral unida a un grupo amino 6 del anillo purínico, como se muestra en la figura señalado en rojo. Entre las citocininas naturales se encuentra la ceatina e isopentiladenina, mientras que la cinetina y benciladenina son artificiales. Diversos autores han afirmado que las citocininas tienen un papel importante en todas las fases del desarrollo vegetal, desde la división celular hasta la formación de flores y fruto. Entre los principales efectos fisiológicos se incluye la ruptura del letargo de semillas, la inducción de la formación de brotes, mejora de la floración, alteran el crecimiento de frutos y ruptura de la dominancia apical. Promueven el crecimiento de yemas axilares, estimulan la germinación de semillas y formación de frutas sin semillas, y demoran o atrasan la senescencia vegetal, siendo este efecto el más importante para la presente investigación. Las hojas, una vez que se separan de la planta, van perdiendo lentamente clorofila, lípidos, proteínas y ARN, incluso cuando se les están manteniendo húmedas y proporcionándoles minerales. Esto va conduciendo la muerte a las plantas y es un proceso de envejecimiento o senescencia, el cual se considera como un aspecto fundamental del desarrollo vegetal. Uno de los efectos de las citocininas es retardar dicho efecto al provocar que las hojas permanezcan verdes por mayor tiempo al tener un mayor contenido de clorofila. En la figura se muestra el caso en que si únicamente se tratara una hoja de una misma planta con citocininas, esta debería permanecer verde, mientras que las demás hojas de la misma planta y tallo, habiendo tenido un desarrollo similar, deberían presentar un color amarillento. El fenómeno de dominancia apical consiste en la inhibición del crecimiento de las yemas axilares
es decir, es el predominio en el crecimiento de las yemas que se encuentran en la parte superior de la planta sobre el crecimiento de las yemas axilares. En otras palabras, se refiere a la tendencia de las plantas a mostrar un mayor crecimiento en la punta de cada rama principal o bien en la punta del tallo principal, mientras que las ramas secundarias muestran nulo o muy escaso crecimiento, entendiéndose que hay un dominio en la capacidad para crecer por sobre las ramas laterales, tal como se puede observar en la figura. Actualmente México es uno de los países que cuenta con las mejores condiciones para cultivar la moringa, al contar con un clima tropical seco. Según CEDRUA en 2017, México es el líder nacional en producción de moringa, la cual se cultiva en al menos 12 municipios, entre los que se encuentra La Huacana, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Arteaga, Huetamo, entre otros. Se ha observado que las hojas de las plantas de moringa olífera retardan el proceso de senescencia al ser tratadas con soluciones de citocininas, las cuales se tiene comprobado que retrasan la pérdida de clorofila y prolongan la vida de las hojas. Lo anterior justifica el potencial que tiene para ser utilizado como un rociador foliar a fin de retardar el proceso de envejecimiento en aquellas de mayor edad. Además, esta práctica podría resultar favorable para la producción de flores de corte, como es el caso de las rosas, debido a que es un material con características que implican una ganancia comercial adicional, sobre todo si se toma en cuenta la demanda en el mercado. Como planteamiento del problema, se tiene la siguiente pregunta. ¿Las citocininas aisladas e identificadas en extractos de las hojas de las plantas de moringa olífera presentarán un efecto inhibitorio sobre la senescencia de las plantas empleadas en los bioensayos? Como hipótesis se tiene que las citocininas se encuentran en las hojas de moringa olífera. Una vez que son aisladas en extractos crudos y fraccionadas mediante cromatografía en capa fina, podrá evaluarse el efecto que tienen en procesos de senescencia vegetal y compararlo con fitohormonas comerciales. En cuanto a los objetivos, se tiene como general aislar extractos crudos de hojas de moringa olífera a fin de identificar la presencia de citocininas, determinando además su responsabilidad en el efecto inhibitorio en los procesos de senescencia vegetal, y como objetivos específicos, obtener fracciones con presencia de citocininas a partir de los extractos de hojas del árbol moringa olífera empleando un estándar comercial, y evaluar la actividad de citocininas de fracciones del extracto crudo a diferentes concentraciones en plántulas de frijol y rosas blancas. Pasando a la sección de materiales y métodos, para obtener los extractos se requirió como materia prima hojas de árboles de moringa olífera cultivados en la región de Morelia, Michoacán. Para los bioensayos con las citocininas se consideraron dos modelos biológicos, plántulas de frijol y rosas blancas. Para obtener las plántulas se sembraron las semillas de frijol en un recipiente con algodón húmedo y se dejaron en un lugar luminoso hasta la aparición de las primeras hojas. Cabe mencionar que las plántulas llegaron a medir de 15 a 20 centímetros. Estas se transfirieron a macetas con tierra de encino orgánica estéril para ser utilizadas posteriormente en los bioensayos de senescencia. Por otro lado, las rosas blancas se consiguieron en florerías locales de la ciudad de Morelia, teniendo como requisito para adquirirlas que fueran de recién corte al momento de comenzar a realizar los bioensayos. Se consideraron las rosas blancas dado que éstas presentan un proceso de senescencia más acelerado que las de otro color. En cuanto a la metodología, se inicia con el proceso de secado de las hojas. Las muestras fueron puestas a secar a la sombra por 5 días y a temperatura ambiente con el fin de evitar que las muestras fueran quemadas por el sol o por altas temperaturas. Una vez secas las muestras, se procede a realizar la molienda y el macerado para obtener los extractos con el uso de distintos solventes. Para esto se utilizan la hoja en peso seco y se le adiciona una solución de metanol y ácido acético por 24 horas, en ausencia de luz y en un rango de temperatura de 4 a 6 grados Celsius. Posterior a esto, se procedió a filtrar la solución obtenida y el extracto ya libre de sólidos se evapora en una parrilla eléctrica y a baño María a no más de 40 grados Celsius, en aproximadamente un 50% del volumen inicial, con la finalidad de incrementar la concentración final del mismo. Este concentrado o extracto crudo es el que se utiliza para aplicarlo en placas de cromatografía en capa fina a fin de separar las fracciones de interés y finalmente realizar los bioensayos de senescencia por triplicado en plántulas de frijol y rosas blancas. Referente a los resultados, una vez que se llevó a cabo la cromatografía en capa fina,
Las placas se dejaron secar y se revelaron las bandas usando una lámpara de luz ultravioleta, para posteriormente marcar las secciones de interés como está señalado en amarillo y realizar el raspado de las mismas a fin de obtener las fracciones. El polvo recuperado del extracto de hoja se colocó en microtubos a los que se les adicionó 1 mililitro de DMSO al 1%, como se muestra en la figura 14, y se deja sedimentar. Lo mismo se realiza con el polvo recuperado del raspado de cetina comercial, que será utilizado como estándar. Para el bioensayo en plántulas de frijol se evaluaron 7 tratamientos variando las concentraciones de fitohormonas, 4 con las fracciones recuperadas con posible actividad de citocininas, 2 con la cetina comercial y se estableció un testigo T0 sin la adición de hormonas usando únicamente agua. Para los tratamientos restantes se realizó una variación en la concentración de extracto, combinando 4 rangos de acuerdo a ensayos preliminares mostrados por Alvarado y Maqueda en 2016, de 0.25, 0.5, 0.75 y 1 miligramo sobre litro, y para la cetina comercial se evaluaron concentraciones de 0.5 y 1 miligramo sobre litro. Cada solución se preparó a volúmenes de 10 mililitros y las combinaciones se ilustran en la tabla 2. Las plántulas utilizadas tenían aproximadamente una edad de 30 días y se seleccionaron 7 plántulas lo más parecidas entre ellas, en cuanto a tamaño y densidad de follaje. A continuación, se hace un corte por debajo del nudo apical de cada plántula, obteniendo una parte del tallo con 2 o 3 hojas, el cual se transfiere a un recipiente con agua. Lo que esperaríamos es que con el paso del tiempo y ante la ausencia de sustrato recibido a través de las raíces, las hojas comenzarán a presentar un fenómeno de senescencia. El tratamiento con las distintas dosis y el control se mantuvo bajo observación por un total de 5 semanas. Durante este tiempo, las plántulas se asperjaron 2 veces, una al inicio del tratamiento y una segunda vez 5 días después. El resultado posterior a la primera semana de tratamiento se observa en la figura 16. No se denota diferencia significativa entre el control, que solo con agua, y los tratamientos del extracto y la cetina comercial. Sin embargo, pasadas 5 semanas, el resultado obtenido es el que se muestra en la figura 17. Basado en las imágenes, se puede sugerir que las posibles citocininas presentes en la fracción del extracto crudo se comportaron de manera similar a las del estándar de cetina comercial, que comparadas con el control se observa que las hojas se mantienen verdes en su mayor parte sin mostrar los signos de marchitez que el control denota, muy posiblemente al estar retrasando el proceso de la senescencia natural. Las concentraciones que presentaron mejores resultados observados fueron las de 0.5 miligramos sobre litro de extracto de hoja de moringa y 1 miligramo sobre litro de cetina comercial. En los mismos tratamientos, a partir de la segunda semana, se observaron los primeros brotes foliares en la base del peciolo. Esto en todas las concentraciones a excepción de aquella que se trató con la solución control, ya que ésta tardó 1 semana y media más en tener brotes foliares, hasta alcanzar las que se observan en la figura 18. Cabe denotar también el desarrollo de las raíces adventicias, tanto en número como en elongación, de los tratamientos con las fitohormonas comparado con el control, lo que da soporte aún más a la hipótesis planteada respecto a un retardo en la senescencia vegetal y por el contrario se estimula el desarrollo de la división celular. Ahora bien, el bioensayo en rosas blancas es muy similar al que se llevó a cabo en plántulas de frijol. No obstante, se realizaron algunos cambios. Para este caso se evaluaron 5 tratamientos, 2 con las fracciones recuperadas con posible actividad de citocininas, 2 con la cetina comercial y se estableció un testigo T0 sin adición de hormonas. De igual manera se prepararon a volúmenes de 10 mililitros y las combinaciones se ilustran en la tabla 3. Para establecimiento del material biológico se seleccionaron 5 rosas blancas de recién corte, una para cada concentración incluyendo el control, y que se asemejaran lo más que se pudiera entre ellas. Estas se deben cortar a la misma altura y cada una debe ser transferida a un recipiente con agua para después ser asperjadas con los diferentes tratamientos como se puede observar en la figura 19. Para evaluar el retraso en la senescencia vegetal con rosas blancas, se debe tener en cuenta que presentan un proceso de oxidación más drástico y rápido que las rosas de otros colores, muy posiblemente por poseer menor concentración de polifenoles totales. El tratamiento se mantuvo bajo observación por 1 semana, tiempo en el cual los pétalos de rosas se asperjaron 2 veces, una al inicio del tratamiento y una segunda vez 3 días posteriores a este.
Al inicio del tratamiento, las rosas se mostraban como se observa en la figura 20. Posteriormente, para el día 3, al haber iniciado el tratamiento, las rosas se observaban como en la figura 21, y se nota que la rosa utilizada como control, asperjada solo con agua, comenzaba a marchitarse, a diferencia de las que fueron tratadas tanto con el extracto como con el estándar comercial. Al término del ensayo, en el día 7, fue notable el observar que las concentraciones tanto de citocininas provenientes de la moringa como las de ciatina comercial retardaron la senescencia y se comportaron de manera similar. Si bien se nota que ya se están marchitando las flores tratadas con citocininas, no se encuentran secas como el control y aún están turgentes. La concentración que arrojó mejores resultados fue la de 1 miligramo sobre litro de citocininas de moringa, como se puede observar en la figura 22. Estos resultados se correlacionan con las observaciones realizadas a los tallos de cada rosa, donde el control se ve cubierto casi por completo de manchas oscuras, signo inequívoco de un grado avanzado en la oxidación de la flor, mientras que los tallos de las rosas asperjadas con los extractos se muestran casi libres de oscurecimiento. Como conclusión, se tiene que se logró identificar y aislar una banda en los extractos de hoja de moringa olífera que migra al igual que la ciatina comercial. Durante los biensayos de senescencia, el extracto se comportó de manera similar que la citocinina comercial, ciatina, retardando el proceso de senescencia de los pétalos y hojas donde se aplicó, comprobando además la presencia de una sustancia con características semejantes a este tipo de fitohormona en muestras de moringa olífera. Cabe mencionar que no se tiene por completo la certeza de que únicamente existen citocininas en las fracciones aisladas. Sin embargo, los resultados fueron favorecedores para continuar con la investigación y justificar el potencial que tiene para ser utilizado como un rociador foliar para retardar el proceso de envejecimiento en plantas. Se debe recordar que a pesar de que se analice la acción de las hormonas de manera individual, el crecimiento y desarrollo vegetal son el resultado de una serie de señales o factores combinados como diferenciación y división celular. Además, una hormona influye sobre la biosíntesis de otras y de esta manera los efectos de una hormona están regulados por los de otra. Entre las recomendaciones se sugiere mejorar la metodología al utilizar un rotavapor para concentrar los extractos libres de sólidos a un 50% de su volumen inicial, en lugar de utilizar una parrilla eléctrica para evaporar los mismos. De hecho, se debió realizar de esta manera desde un principio, sin embargo, no se contaba en ese momento con el equipo. Además, se recomienda darle seguimiento al proyecto al emplear técnicas de identificación, como es el caso de espectrometría de masas para determinar qué tipo de citocininas y otras fitohormonas o compuestos se encuentran presentes en los extractos. Finalmente, se invita a probar el extracto en cultivos de mayor interés comercial y económico, como el frijol y maíz, a pesar de que ya se probó en rosas blancas. Aquí se muestra la bibliografía consultada y finalmente se agradece al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y Posgrado del Pacífico, Programa Delfín, al Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Morelia, al Tecnológico Nacional de México y en especial al doctor en Ciencias José Fernando Cobianares por el tiempo y apoyo brindados para llevar a cabo la presente investigación.